Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino, sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. En el día de ayer, millones de estadounidenses fueron a las urnas para elegir miembros de la Cámara de Representantes y el Senado. Los electores fueron a ejercer un derecho que millones de personas en el mundo desearían tener, el poder de elegir a sus gobernantes y decidir su futuro. El resultado fue un Congreso y un Senado como lo idearon los que forjaron la Constitución. Un gobierno dividido que necesita unirse para poder legislar. Al equipararse los poderes, ¿cuánto más se le hace difícil al presidente Donald Trump llevar a cabo su agenda? ¿Será la Florida a partir de ahora un estado que dejará de ser cambiante? Preguntas como estas serán respondidas por el invitado de hoy, el politólogo Julio Schilling, con amplia experiencia en temas de política y conocimiento profundo en historia de Cuba y también la vida del apóstol José Martí. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Encantado, Alfredo, de estar contigo. Julio, ambos lados claman la victoria, su victoria. ¿Quiénes tú crees que deberían de estar más contentos y festejando más ampliamente hoy? Mira, primero la gran victoria es la nación norteamericana porque ejerce nuevamente una elección democrática. Esta es la elección número 230 que tienen entre las elecciones presidenciales y las elecciones intermedios, o sea que son precisamente para acomodar los representantes de la Cámara Baja, que son elegidos cada 2 años, los de la Cámara Alta, o sea el Senado cada 6 y el presidente cada 4, o sea que en gran ganador ha sido una vez más una elección que se tiene donde no ha habido interrupción pese a guerras mundial, pese a guerra civil. Ese es el gran ganador. Ahora, en tu pregunta directa, te diría que si miramos los estándares históricos, pues el presidente Donald Trump ganó. Y ganó porque históricamente en las elecciones intermedias siempre el partido que ocupa la rama ejecutiva sufre pérdidas. Por ejemplo, el antiguo presidente Barack Obama en el año 2010 perdió 63 escaños en la Cámara Baja y aproximadamente 6 en el Senado. Más del doble de lo que ha perdido Trump. Más del doble. Harry Truman, perdió 55 escaños congresionales. O sea, Bill Clinton perdió casi el doble, o sea, como 50 y pico, también en unas elecciones intermedias. O sea, que es parte de un proceso, podemos decir, casi un estándar. Sin embargo, el presidente Trump no solo rompió ese patrón, sino amplió el poder de su partido en el Senado, o sea, la Cámara Alta. Y eso es fundamental, porque si bien la rama legislativa pues cuenta con esos 2 cámaras, el Senado, podemos decir, tiene más peso. Es donde se nominan los jueces, es donde se aprueban los tratados, todo proceso sin contar con el Senado no camina. O sea que podemos decir cómodamente que el presidente Trump salió victorioso. Y también podemos añadir en las gobernancias, o sea, los gobernadores, que también tuvieron elecciones, aproximadamente 36 estados en la unión de los 50 estados norteamericanos tuvieron elecciones. De las que estaban ocupadas por el Partido Republicano, 4 de los 5 estados más grandes que ocupaban los republicanos fueron retenidos por su partido, que eso fue una cosa que tampoco ocurrió con la administración previa. O sea que para propósitos de análisis volvemos hacia atrás y así es como se hace la comparación. Aparte, el margen en la Cámara Baja que tiene el Partido Demócrata no es tan grande, o sea, de los 435 diputados, estamos hablando que al final del día van a tener una ganancia entre 30, tal vez 32, 33, a lo sumo 34 escaños. Y digo sumo porque todavía hay estados que se está contando porque fueron sumamente reñidas. Ahora, Julio, me decías en tu respuesta de que era una especie de patrón que en los primeros 2 años el presidente pierde una o ambas cámaras.
Y la pregunta es ¿por qué? Si es un presidente nuevo que se estrena, cualquiera sea Obama, Clinton en su primer mandato, se están estrenando como presidentes, no hay un desgaste del gobierno. ¿Por qué se les vira la Cámara en contra? ¿Por qué la gente opta por compensar los poderes si no es un segundo término, no son los últimos 2 años? ¿Qué sucede? Mira, históricamente la palabra desgaste, a pesar de que es de 2 años, en parte lo explica, también es una forma de poner un mayor énfasis en el fenómeno de frenos y contrapesos, que es una de las maravillas de la democracia estadounidense, donde en efecto institución se contrapone a la otra institución para evitar la concentración del poder. O sea, totalmente lo contrario de lo que vemos en dictaduras. Entonces, no solo, incluso dentro del propio partido, pues precisamente las ramas del poder. O sea, es un ejercicio de separación de poder exquisito, porque exige, como tú bien señalaste en la entrada, la moderación. Y eso fue lo que los fundadores de la nación estadounidense querían, evitar la radicalidad. O sea, buscar que los diferentes partidos, irrelevante de los extremos que podrían dominar dentro de uno, y de hecho podemos señalar tanto el Partido Demócrata como el Republicano, pues tiene sus alas ideológicas. Sin embargo, para salir electo, para funcionar, te llevan al centro. O sea, tienes que modificar, buscar el consenso constantemente. Entonces, esa fue la idea de los forjadores de los Estados Unidos, y precisamente por eso es que vemos la nación norteamericana muchas veces elige ese fenómeno de esa manera, y es la norma a través de la historia. Y podemos decir que en este caso, probablemente de haber recibido tal vez una cobertura de los medios que abrumadoramente estaban favoreciendo al partido de oposición, al Partido Demócrata, probablemente las victorias hubieran sido mayor para la administración actual. Pero dentro de todo hay que señalar que todo esto se hace en un entorno de plena libertad, libertad de asociación, de expresión, de prensa. Entonces, muchas personas se quejan, bueno, de los anuncios políticos, pero es que eso es parte de la expresión política. Ahora, por ejemplo, independientemente de que sea un patrón que ya está establecido, hay factores que inciden siempre para cada uno de esos presidentes que hayan perdido la Cámara. En el caso de ahora de Donald Trump, si la economía marcha bien, si el nivel de desempleo se ha reducido, si hay un mayor respeto hacia la figura de los Estados Unidos a nivel internacional, entonces, ¿cuál puede haber sido el factor que influyó para que perdiera la Cámara Baja? Quizás el tono en que él habla sobre la inmigración ilegal puede haber influido. Fíjate, el problema, y esto también lo podemos ver, por qué en la Cámara Alta, o sea, en el Senado, gana escaños y en la Cámara Baja pierde. Porque recuerde que la Cámara Alta, o sea, el Senado, configura 2 personas por cada estado, irrelevante de la población. La razón por la cual los fundadores norteamericanos quisieron hacerlo así es para darle igual valor a un estado pequeño que a un estado grande, porque si no, en elecciones se ocupan con ir a 4 o 5 estados y se acabó, no pierden tiempo en ir a los pequeños. El darle la misma representación en el Senado a un estado con pocas personas como uno con más es con esa intención. Entonces, un senador tiene que aglutinar los intereses de todo un estado. En cambio, el diputado de la Cámara Baja tiene un distrito con una fijación geográfica. Entonces, muchas veces esa zona geográfica aglutina determinadas etnias, determinados grupos sociales, y entonces, pues, para salir electo, tienen que obedecer los intereses del soberano, que es el pueblo. Entonces, se afijan más a eso. Entonces, pues, por ejemplo, podemos ver cómo en un distrito, tal vez altamente, con una alta porción de inmigrantes, pues entonces el tono en ese distrito del presidente Trump podía haber asustado, conmovido a otras personas. En cambio, en distritos donde sufren tal vez de una inmigración ilegal y presenta un enorme costo público, pues entonces los votantes pues, pueden abrazar esa noción. Entonces hay mayor diversidad, y por eso vemos cómo precisamente pues, puede salir electo una diputada
que podemos calificarla como de la izquierda más extrema, y sin embargo también puede salir otro de extrema derecha. ¿Por qué? Porque los constituyentes dentro de ese distrito son mayormente, buscan esa inclinación. Entonces el diputado se tiene que acomodar a esa realidad. Por eso es que el senador tiene que forjar más consenso, porque tiene que responder por una zona geográfica mucho más grande que incluye, correcto. Claro. Entonces, típicamente, el Senado es visto como los más sabios, los más moderados, los que resuelven el problema cuando hay mucha división dentro de la Cámara Baja. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en este programa En Profundidad y regresamos enseguida con el politólogo Julio Schil. Ya volvemos. Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano. Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí, si no está hereje en la información. Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041 79 807 2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta en este programa de Televisión Martí En Profundidad. La elección de Ron DeSantis como gobernador de la Florida y Rick Scott como senador puede dejar por sentado de que el estado se está inclinando al bando de los republicanos y dejaría de ser un estado cambiante. Muy buena pregunta porque curiosamente este estado es un estado grande, o sea, hasta podemos decir en zonas, en millas geográficas, tiene cierto parecido a la isla de Cuba, si fuéramos a medirla, pero hay 3 condados. El condado actual de Miami-Dade, el condado de Broward, que está próximo, y después el otro Palm Beach, son bastiones del Partido Demócrata. Y la razón por la cual eso es porque son estados donde vienen muchas personas de otros estados, particularmente del noreste, donde predomina el Partido Demócrata. Sin embargo, a la vez que te sales de ahí, por el resto de estados, es un mar de republicanismo, o sea, del Partido Republicano. Entonces, hemos visto históricamente el voto conservador, o sea, vemos como si fueran 2 Floridas. Los 3 condados tienden a votar históricamente de hecho, votaron por la candidata previa presidencial, Hillary Clinton. El resto del estado votó por Donald Trump. Entonces, eso lo vemos continuamente. Estas elecciones fueron muy reñidas, o sea que el Partido Demócrata llevó una campaña muy bien, en el caso del candidato de gobernador, Gillum, un individuo carismático, pero al final del día predominó la voluntad de la mayoría de los floridanos y por eso salió Ron DeSantis, que creo que va a hacer un trabajo excelente, y Rick Scott,
tiene un récord muy favorable en el estado, o sea, fue gobernador que incluso durante la recesión mantuvo la Florida, pues uno de los estados donde había más generación de empleos comparado con otros estados. Eso en parte fue su política de mantener impuestos bajos e estimular inversiones para que la economía siguiera creciendo. La Florida es el cuarto estado de importancia en la nación y en el sistema norteamericano eso es fundamental por los votos electorales. Siempre se hace campaña aquí, no hay fallo. No. Los dos aspirantes a la Casa Blanca siempre tienen que venir y a veces más de una vez. Correcto. Y Alfredo, una cosa curiosa, mira, los Estados Unidos tienen un sistema parecido como si fuera a ser de representación proporcional. O sea, de nuevo, la idea detrás de eso es lo que es el sistema electoral para darle importancia a cada estado, porque de lo contrario, un candidato puede ir a las ciudades principales del país en las dos costas y puede ignorar el resto del país y ya sale electo con la mayoría del voto. Pero la idea expresa de que tengan que reunir determinados votos electorales, que son votos por cada estado, les obliga a visitar estados con poca población. La Florida es muy importante y, curiosamente y para nuestro orgullo, el voto de los cubanos, del exilio cubano, de los cubanos-americanos, es fundamental. Fue uno de los votos que alzó, por ejemplo, al gobernador Rick Scott. Fue un voto en bloque que votó a su favor y un estrecho margen. Fue un voto que en determinadas elecciones con Donald Trump, con George W. Bush, fueron votos, un bloque sólido que apoyó al candidato republicano en todos esos casos y resultó, o sea, decisivo como un grupo que en términos de su población, comparado con la población estadounidense, es tan pequeña, sin embargo, tiene una influencia extraordinaria y vemos la representación cubana que hay en Washington, incluso bipartidista, que es desproporcional con la cantidad de cubanos que vive. Y eso dice mucho de la comunidad cubana. Ahora, según las estadísticas, los votantes republicanos son personas mayores, blancos, no tienen tantos títulos universitarios. Eso es lo que dicen algunas estadísticas. Y los votantes demócratas son jóvenes, universitarios, minorías. ¿Crees que de cara a las elecciones del 2020, algunos de estos sectores o segmentos sean tratados de robar por el otro partido para aglutinar más fuerzas? Bueno, mira, eso siempre es un reto de los partidos y es uno de los fenómenos por la cual esta actual administración Donald Trump rompió el patrón. Por ejemplo, a él le dijeron no te molestes ir a los estados de Ohio, de Michigan, de Pensilvania, porque lo vas a perder, porque son estados que tradicionalmente han votado con el Partido Demócrata, estados de una gran clase obrera, muchos sindicatos. Él ganó porque lo que ha ocurrido es que el mensaje que él estaba palpando pues está en sincronización con la clase obrera estadounidense. O sea, muchos de los que consideran que se han quedado atrás, que de hecho ha sido el caso, trabajadores, obreros sin título universitario que se quedaron atrás, Donald Trump habló por él, fue su mensajero y dijo, la globalización ha dejado a muchas personas detrás, todas las fábricas que se han ido para China, para India, él apelando para que regresen, poniendo aranceles, cambiando el modelo económico para traerlo, pues ha apelado mucho, incluso traspasando la noción de partido, muchos demócratas, porque hay más demócratas inscritos que republicanos en el país, de manera que si ganan republicanos es porque demócratas votaron por ellos. Estaban inconformes con sus candidatos, obvio. Entonces tienes individuos afrodescendientes que tradicionalmente votan por candidatos del Partido Demócrata que votaron por el presidente Trump o en algunos casos no salieron a votar. ¿Por qué? Porque no sentían suficiente entusiasmo por el candidato demócrata. Eso ocurrió en estas últimas elecciones. Por eso una figura como Bernie Sanders, por ejemplo, del Partido Demócrata, que tiene básicamente cero carisma, logró tantos votos contra la maquinaria de Hillary Clinton. Bueno, porque también apelaba a un cierto mensaje que buscaba tocar las cuerdas de la clase trabajadora. Trump ganó eso. Entonces, ¿qué puede pasar con una economía que está sumamente pujante y que los sueldos están subiendo? Precisamente para esa clase que considera que quedó atrás por la globalización, que Trump
hay alta posibilidad de que mantenga esa base y lo incremente. Ahora, vámonos aquí al sur de la Florida, específicamente a Miami. El panorama cubano sufre con la no reelección de Curbelo y la no elección de María Elvira Salazar. Mira, es muy lamentable, eso es muy lamentable, pero hay que entender una cosa, los distritos, el distrito de Carlos Curbelo y el distrito en que le estaba compitiendo María Elvira Salazar, antigua de Ileana Ross, son distritos que tienen más demócratas que republicanos. O sea, son distritos difíciles para un republicano. O sea, Entonces, ¿por qué Ileana Ross se reelegía con facilidad? Porque Ileana Ross era una institución. Era una institución, llevaba tiempo, y cuando llevas tiempo, pues ya había una conexión con las personas bipartidistas. Ileana Ross, que hizo un trabajo maravilloso y defendiendo la causa de Cuba siempre, apelaba tanto a demócratas como a republicanos. El escaño, por ejemplo, de Carlos Curbelo, vemos cómo lo ocupó previamente Joe García, del Partido Demócrata. O sea, hemos visto cómo cambia, porque de nuevo hay más demócratas inscritos. O sea, no es un distrito fácil para ganar para un presidente. Y eso es la democracia. Y tal vez pueda suceder que a la persona que se reelige ya tiene un reconocimiento de su nombre, de su trayectoria. Correcto. Y le es más fácil a esa persona que quiere ocupar el puesto de quien se retira. Correcto. No lo ha sido nunca. Hay una cierta incógnita. En este caso se equipararon las fuerzas, la de Donna Chalala y Salazar. Ninguna de las dos había sido, bueno, ¿qué hace el demócrata que está acostumbrado a darle el voto a Ross Lettinen? Le dice, bueno, ahora me voy por mi partido. Exactamente, es un punto fundamental, porque hay cierto apego. Recuerda que acá las personas, cuando tienen un problema hasta casi elemental, el llamar a tu congresista para que te ayude, y aquí se ayudan, no como en Cuba que llaman y depende de él, el jerarca del partido, si le quiere no atenderlo, aquí sí lo atienden, pues entonces ya hay un apego con el candidato que aunque no sea de su partido, como tú bien lo mencionas, pues le deben el voto y se consideran, porque ya establecen una relación. En cambio, cuando hay un escaño abierto, pues es más normal que regresen a la fidelidad. Y hay otra curiosidad. Años atrás, por ejemplo, cubanos que residen en Hialeah tenían a su alcalde, Raúl Martínez, del Partido Demócrata, como su alcalde predilecto y le daban el voto de por vida. Sin embargo, cuando llegaban las presidenciales, votaban republicanos. Pero ese es un punto que me lleva a una cosa que quiero incluir, y eso es que tanto la nueva diputada Chalala como la que venció a Curbelo van a ver la realidad de ese peso del votante cubano-americano, que aunque está inscrito republicano, el sistema de nuevo las va a obligar a ellas, porque fueron dos mujeres, a moderarse, o si tenían pensado determinadas posturas, no radicalizarse en eso, porque saben que tienen que obedecer a ese electorado, si no van a enfrentar otro candidato y ellos se van a jugar ese mismo problema. O sea que el sistema funciona a veces cuando tienes distritos que hay polos diferentes, porque el candidato se ve forzado a ser inclusivo en su política. Claro. Vamos a hacer otra pausa en este programa en profundidad. Regresamos en breve con Julio Chile. Ya volvemos. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Qué tal amigos? Soy Pepe Forte, les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano. Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia. Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Ya estamos de vuelta en este programa En Profundidad de Televisión Martí con Julio Schilling. Julio, ¿cuánto será el camino cuesta arriba a Trump gobernar ahora con la Cámara en contra? Mira, yo creo que hay muchos terrenos en común. En otras palabras, el presidente ha hablado de un gran proyecto de infraestructura. Eso es algo que los demócratas han también abogado. Yo creo que ahí van a tener terreno común. El sistema de cuidado de salud, que todos estamos de acuerdo que necesita arreglo, yo creo que ahí también van a encontrar enormes terrenos de denominadores comunes. El precio de las medicinas con receta, esta administración ha roto el récord en ampliar a que medicamentos genéricos, o sea, medicamentos genéricos quiere decir que pueden tomar la prescripción de un fabricante y de pronto producirla, pero ya no tienen el nombre de la empresa que lo fundó y pueden hacerlo mucho más barato. Entonces, ha utilizado su poder ejecutivo y presidencial para promover una cantidad, ahorrándose cerca de 26 mil millones de dólares a los ciudadanos estadounidenses en el costo de la medicina. Los demócratas también, pues, les interesa eso. El tema de la inmigración, de buscar ahí es donde una no solución. estarían de acuerdo. Yo pienso, Alfredo, que fíjate, si el presidente les da, ya le está dispuesto a darlo para los dreamers que le llaman, los determinados jóvenes que nacieron acá, que no tienen formalmente, o sea, los papeles para sus padres, no los que nacieron acá, los que vinieron acá, se criaron aquí toda la vida, los llamados dreamers. Él está dispuesto a darle la legalidad si le dan el financiamiento para el muro Suriel. Y el problema del muro es más allá de la inmigración. 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera del sur. 90%. Entonces, es una cuestión de seguridad nacional. No, y él quiere también ver su gran promesa de campaña lograda. Y quizás no la quiera dejar para el segundo término, por lo menos dejarlo bien encaminado en este primer término. Totalmente. Y mira, la noción de una barrera física, porque el presidente Trump le puso la palabra muro, la acuñó, el muro, y eso pues le ayudó enormemente. Pero la realidad es que esto nos podemos remontar desde el gobierno de Clinton, el propio gobierno del presidente Obama, hablaba de una barrera física, o sea, de tener una especie de forma de saber dónde es que está la frontera y cómo se puede tener más seguridad. O sea, que yo creo que hay determinados terrenos y aparte los demócratas pueden decir, bueno, el camino a la Casa Blanca en el 2020 va a ir por presentar logros. Y como único ellos pueden argumentar que han presentado logros es cooperando con la rama ejecutiva y con los otros republicanos, que de nuevo lo que los separa son 30 y pico escaños, que en una Cámara de 435 no es nada. No es nada. Entonces, aparte, entienden bien que muchos de ellos, al ver los resultados de estas elecciones, de que todos los que se distanciaron del presidente Trump, de su partido, perdieron. En cambio, los que favorecieron su política, ganaron. Incluso el senador demócrata que votó con el presidente en cuanto al juez del Tribunal Supremo, ganó. Julio, en 15 segundos, ¿qué difícil sería estas elecciones en el 2020? Las próximas presidenciales. Yo pienso que probablemente esto va a fortalecer el presidente porque le da un dedo. Si encuentra obstrucción, va a decir, fue el Partido Demócrata
el que me obstaculizó mi agenda. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer contar hoy con Julio Schilling en este programa En Profundidad de Televisión Martí. Hasta un próximo programa.